Se hace raro desde aquí ver la iglesia llena. Muy bien, buenos días a todos. Quiero compartir una palabra que estoy convencido que Dios ha puesto en mi corazón para hoy. Estoy convencido, Ahí, en algunas ocasiones tengo mis dudas de si es algo mío, si es algo que quiero enseñar, pero en esta mañana yo estoy convencido que es una palabra no solamente para nuestra iglesia, sino una palabra de Dios para la iglesia en general. Así que doy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de poder transmitir a través de Facebook, porque puede llegar mucho más allá de las paredes de este local. Así que yo quiero animaros a no solamente escuchar la palabra en esta mañana. ¿Estáis conmigo? Los que estáis aquí, ¿estáis conmigo? Sino también a ser atrevidos e invitar a familiares, a amigos, a compañeros de trabajo a escuchar esta palabra. El mundo necesita hoy respuestas. Repite conmigo, el mundo necesita hoy respuestas. Y la respuesta que el mundo necesita tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Así que repite conmigo, Jesucristo. Con más entusiasmo, Jesucristo. Amén. Jesucristo es la respuesta a este mundo. Jesucristo es la respuesta a lo que está pasando hoy. No hay otra respuesta. Los hombres no tienen otra respuesta, pero Dios sí que tiene una respuesta. Y he titulado la enseñanza de hoy, y quiero que me controléis el tiempo, porfi, para no irme muy allá del tiempo. Quiero estar como 25 o 30 minutos aproximadamente, como mucho. He titulado la enseñanza de hoy con este título: no riñáis por el camino. Interesante, ¿no? No riñáis por el camino. A los que el apóstol Pablo, a ver, es que me vienen tantas cosas a la mente. El apóstol Pablo, él hablando de los últimos tiempos, y Jesús hablando de los últimos tiempos, dijo: ¿hallará fe en la tierra cuando el Hijo del Hombre regrese? Y el apóstol Pablo, una de las cosas que dice, una señal de los últimos tiempos, es que los hombres, y sobre todo los creyentes, tendrán comezón de oír. ¿Sabéis lo que es comezón de oír? Es ganas de investigar, de averiguar, de indagar, de saber más. Queremos conocer toda la teología y a veces lo básico, como dice el autor de los Hebreos, en Hebreos 6, a veces no lo estamos viviendo, pero queremos conocer la teología. Y hoy hay, dentro del mundo cristiano, hay mucha inquietud por saber si estamos en los últimos tiempos, por saber si viene un nuevo orden mundial. Yo quiero decirte que sí que viene un orden mundial, un nuevo orden mundial. Pero quien va a dirigir ese nuevo orden mundial no es ni el anticristo ni la bestia, sino va a ser Jesucristo. ¿Amén? Aleluya. Al fin y al cabo, este sistema tal y como lo conocemos tiene que finiquitarse, tiene que desaparecer y dar lugar a un nuevo sistema cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Así que no nos preocupemos, y Jesús lo dijo: no os toca a vosotros conocer los tiempos ni las sazones, sino solamente a mi Padre que está en los cielos. Así que es verdad que, nos gusta averiguar, pero no nos preocupemos de saber realmente si estos son o no son los últimos tiempos. Estemos ocupados, porque la preocupación nos impide estar ocupados. Preocuparse es estar ocupado antes de tiempo. Entonces, cuando yo me ocupo antes de tiempo, en lo que realmente debo de estar ocupado, no voy a estar ocupado. No sé si me estoy explicando. ¿Amén? Entonces, yo quiero decirte que sí que viene un nuevo orden mundial. Sí que este sistema va a llegar a su fin. Sí que vamos a ver cosas diferentes. Pero el nuevo orden mundial va a ser dirigido por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo. Y será un orden de paz, será un orden de amor, será un nuevo orden mundial donde nos llevaremos bien los unos con los otros, donde ya no habrá enfermedad, donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto ni habrá dolor.
Y yo quiero ser parte, estar en ese orden mundial. ¿Estás conmigo? Amén. Ahora, quiero empezar leyendo Apocalipsis 3:10. Es un mensaje de Jesús que le dijo que lo escribiera a Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, y dirigido a una iglesia que en este caso es la iglesia de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Y dice Apocalipsis 3:10, y dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Es interesante o no? ¿Es interesante o no? Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Eso nos habla de que yo puedo dejar de guardar la palabra que me lleva a la paciencia. Y en este caso es la palabra de Dios. Pero por cuanto has guardado mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así que yo quiero invitarte a hacer tuya esta palabra en esta mañana. ¿Amén? Dios sigue estando en control. El COVID, o la COVID, como le llaman, al principio era el COVID, ahora es la COVID-19, el coronavirus y todos los nombres que podamos ponerle, con todas sus variantes, no es la primera pandemia que ha sufrido el mundo. Tampoco sabemos si esta será la última pandemia. Puede ser que esta sea inicio de una serie de pandemias que van a preceder al regreso del Señor Jesucristo. Pero una de las cosas que estoy seguro, que Dios siempre usa las dificultades por las que pasa el mundo para probar a su gente. Repito, Dios siempre usa lo que viene al mundo para probar a su gente. Cuando dice Apocalipsis 3:10, dice: has guardado la palabra de mi paciencia, en pocas palabras se podría decir: por cuanto has guardado la fe, yo también te guardaré. Y la fe, hermanos, tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Porque yo necesito saber si lo que estoy viviendo es fe verdadera o solamente una creencia en Dios. Creer en Dios en el creer en Dios no está implícito el tener fe. Yo puedo creer en Dios y no tener fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe va más allá de una mera creencia en Jesucristo. La fe me lleva a creerle a Él, a creer en sus promesas, a creer en sus palabras. Y en consecuencia, yo voy a vivir confiado. Yo voy a descansar en Él. ¿Estás conmigo? La fe no va a evitar que nos contagiemos. La fe lo que va a hacer es que en medio del contagio yo estaré confiado. ¿Amén? Y quiero invitarte a abrir la Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 45, y vamos a extraer algunas frases que son muy interesantes. La historia de José. Y dice así: no pudiendo ya contener la emoción ante los que estaban con él, José exclamó: salid todo de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y dice que rompió a llorar tan fuertemente que lo oyeron los egipcios, llegando de la noticia hasta el palacio mismo de Faraón. Entonces José dijo a sus hermanos: yo soy José. Y les hace una pregunta. Y dice: ¿vive todavía mi padre? Sus hermanos quedaron tan pasmados que no atinaban a dar respuesta. Se quedaron alucinados. Me imagino que un montón de pensamientos pasaría por sus mentes. ¿Y qué va a pasar ahora? Si nosotros lo vendimos,
Si nosotros quisimos matarle, si se lo llevaron unos madianitas. Este es José. ¿Y ahora qué de nosotros? Si es el segundo después de Faraón, tiene todo el poder en sus manos. Dice que quedaron pasmados. Pero José les dijo, acercaos. Ellos se acercaron y me imagino muertos de miedo. Y José les repitió, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis y que llegó a Egipto. Pero no os aflijáis ni os reprochéis de haberme vendido. Impresionante, ¿eh? No os aflijáis ni os reprochéis. Mira si José los conocía. Mira si José sabía lo que estaba pasando por la mente de ellos. Dice, pues en realidad fue Dios quien me ha enviado aquí antes que a vosotros para salvar vidas, para preservación de vida, dice la versión Reina Valera del 60. Impresionante el método que Dios usó para bendecir a los descendientes de Abraham. Impresionante. Por eso, la primera cosa que quiero destacar aquí, no importa las circunstancias, lo que importa es el final del camino. No importa por lo que estemos pasando. Lo que importa es lo que Dios quiere hacer al permitirnos que estemos pasando por determinadas situaciones. Amén. José tenía 17 años cuando fue vendido por sus hermanos a madianitas. Y si quieres saber más, te invito a que leas los capítulos anteriores de la vida de José. José fue vendido a los madianitas. Los madianitas lo vuelven a vender. Y yo me imagino que si fue vendido en 20, lo vendieron en 40 o en 50, pues sacaron negocio. A un hombre llamado Potifar, que era capitán de la guardia de Faraón. Y José estuvo sirviendo en casa de Potifar. Y dice la Biblia que Dios bendijo a José todo el tiempo que él estuvo en casa de Potifar. Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Amén? Bueno, luego leí la historia. Dice, no os aflijáis ni os reprochéis el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me ha enviado aquí antes que a vosotros para salvar vidas. Dios en su omnisciencia, en su presciencia, sabe lo que va a ocurrir. Y Él empieza a actuar, aun cuando nosotros no parece que todo se derrumba a nuestro alrededor, Dios ya ha empezado a actuar para preservación de vida. Dice, ya van 2 años de hambre en el país. ¿Os acordáis? Las vacas gordas, las vacas flacas, las espigas gordas, las espigas flacas. Las flacas se jalaron a las gordas y se quedaron igual de flacas. Y la interpretación de José a Faraón fue, vienen 7 años de abundancia, nos gusta la abundancia, pero viene 7 años de hambre sobre toda la tierra. Así que te recomiendo que durante la abundancia guardes para cuando venga la escasez. Y esto es un consejo que doy a la iglesia en esta mañana. En medio de la abundancia guarda, porque no sabemos si vendrán 7 años de escasez. Esto es sabiduría. Esto es sentido común. Esto es inteligencia. Amén. Amén. Ya van 2 años y todavía faltan 5. Llevaban 2 años y había ya hambre en toda la tierra y faltaban 5 aún. No sabemos cuántos años va a durar esta pandemia. Yo ayer me fui a orar a mi lugar secreto, que es el recorrido por el cinturón verde ahí andando. Y yo decía, Señor, dame una palabra tuya. Y vino, fue un flash. Y muchas veces decimos, Señor, quita la pandemia. No sabemos cuántos años va a durar la pandemia. Y muchas veces, por mucho que nosotros nos empecinemos a orar, la pandemia va a durar el tiempo que tenga que durar. La pandemia va a durar el tiempo que tenga que durar. Lo importante es que los hijos de Dios estemos ocupados en las cosas del reino durante este tiempo. Amén. Porque preocuparnos, ya hay suficientes preocupaciones. Cuando escuchas a los niños cuáles son sus preocupaciones,
Dices, ay, Señor, si estas fueran las preocupaciones nuestras. Y para ellos es todo un problemón. Hasta luego cuando te haces mayor te das cuenta de que muchas de las cosas por las que nos preocupábamos años atrás son tonterías. Son tonterías, son insignificantes. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia. Lo que sí sabemos es que Dios está en control. Y no depende de nosotros, depende de Él. Dice, ya van 2 años de hambre, todavía faltan 5, más en las que no habrá labranza ni cosecha. Por eso Dios me envió por delante de vosotros para salvaros de modo admirable y asegurar, es que me encanta, para salvaros de modo admirable y asegurar vuestra supervivencia. No mi supervivencia, sino vuestra supervivencia. A vosotros, los que me insultasteis, los que me rechazasteis, los que me aborrecisteis, los que me queríais matar, los que me vendisteis a los madianitas, para salvaros a vosotros, Dios me envió a mí por delante. ¡Wow! ¿No te impresiona? ¿Sí o sí? Dice, así que no fuisteis vosotros quienes me enviasteis aquí, sino Dios. Él me ha constituido consejero de Faraón, señor de su casa, gobernador de todo el país de Egipto. Así que subid sin tardanza a donde está mi padre y decirle, así ha dicho tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a verme cuanto antes. Y luego hace unas declaraciones impresionantes José a su familia. Dice, viviréis en la región de Gosén y estarás cerca de mí junto con tus hijos. Está hablando, es el recado de José a su padre. Vivirás en la región de Gosén. Estarás cerca de mí, con tus hijos, con tus nietos, con tus ovejas, con tus vacas, con todas tus posesiones. Esta hambre durará 5 años más, pero yo te proporcionaré lo necesario para que subsistáis tú, tu familia y todo lo que posees. Es impresionante. Cuando ves que Dios se anticipa, que Dios ya ve lo que está por venir y que Dios ya prepara el camino, las circunstancias, las formas y los recursos, no nos queda otra que darle la gloria y la honra a Él. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Aleluya. Dice, todo lo que es necesario, tú, tu familia y todo lo que posees. Mi hermano Benjamín y vosotros mismos sois testigos de que soy yo en persona quien habla. Contadle a mi padre el prestigio que tengo en Egipto y todo lo que habéis visto. Y traed aquí a mi padre cuanto antes. Entonces José rompió otra vez a llorar, se abrazó al cuello de su hermano pequeño Benjamín, que abrazando a José se deshacía también en llanto. Luego, anegado en lágrimas, José besó también a todos sus hermanos, que entonces se atrevieron a hablarle. Cuando llegó a la corte de Faraón la noticia de que habían venido los hermanos de José, tanto el Faraón como sus cortesanos se alegraron, y el Faraón dijo a José, di a tus hermanos que carguen sus asnos, vayan a Canaán, regresen a mí con su padre y sus familias. Yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto. Podrán comer de lo más sabroso de este país. ¡Wow! En medio de la hambruna, Dios a través de José hizo que Faraón le diera lo mejor de Egipto a la familia de José. ¿Estás conmigo? Por eso, hermanos, no podemos perder la fe. Y algo que está ocurriendo es que esta pandemia está probando el corazón de muchos creyentes. Yo he acuñado una frase para esta mañana que dice, mi actitud determina mi fe. Mi actitud es lo que me hace ver la fe que hay en mi corazón. Mi actitud determina mi fe. No podemos perder la fe. Debemos de seguir confiando. Debemos de seguir, aunque familiares nuestros pierdan la vida por causa del COVID, aunque venga el hambre, aunque venga la pandemia. Yo estoy convencido que la COVID o el COVID, como le llamemos, no es la última. Tiene que venir más. Son principios
Pero Dios se va a glorificar en este tiempo a través de una iglesia que le crea a Él. Amén. A través de una iglesia comprometida con Él. A través de una iglesia que se dedica solo a Él. No solo a Él, sino vivir, pero que ha entendido cuál es el llamado, el propósito del por qué estamos nosotros aquí en la tierra. Y luego dice Faraón, diles además, ya es Faraón hablando, llevaos carros de Egipto para que regreséis trayendo a vuestros niños y mujeres y también a vuestro padre. Y luego el versículo 20 es un versículo que nos tiene que hablar. Que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ellos. Y muchas veces estamos tan preocupados por nuestros enseres. La versión de Reina Valera dice, que no se preocupen por sus enseres. Está diciendo que lo dejen todo allí. Que vengan tu padre, tus hermanos, los nietos de tu padre, sus familias, las esposas, los asnos, los animales, lo que puedan traer. Pero el resto que no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar lo mejor de aquí. Porque yo les voy a dar lo mejor de aquí. ¿Y sabes qué nos pasa muchas veces los creyentes? Estamos tan ocupados y preocupados por los enseres de esta vida que se nos olvida de que lo mejor está en la casa de nuestro Padre. Está por delante. Y en medio de las circunstancias adversas, Dios puede glorificar su nombre dándonos lo mejor de la tierra. Pero necesitamos permanecer en fe. ¿Amén? ¿Amén? Versículo 21. Así lo hicieron los hijos de Israel. José les proporcionó carros conforme al mandato de Faraón. Les entregó también víveres para el camino. A cada uno le dio un vestido nuevo. A Benjamín le dio 300 siclos de plata y 5 vestidos nuevos. Para su padre cargó 10 asnas con los mejores productos de Egipto y 10 asnas más con cereales, pan y otras provisiones para su viaje. Al despedirse José de sus hermanos, cuando estos ya partían, les dijo, no discutáis por el camino. ¿Por qué les dice eso José? Porque los conocía. Cuando tú lees la historia de los hijos de Jacob, Israel, te das cuenta que eran unos tarambanas, eran unos sinvergüenzas. Judá un sinvergüenza. O sea, vendieron a su hermano, pero no solamente vendieron a su hermano, se cargaron a todos los varones, mataron a todos los varones de una ciudad llamada Siquén, para vengar una infamia que el príncipe de esa ciudad había hecho con la hermana que tenían, que se llamaba Dina. O sea, tú ves a los hermanos de José y ves que no se llevaban bien ni entre ellos. Y conociéndolos, les dice, no riñáis por el camino. No riñáis por el camino. ¿Por qué? Porque si empezáis a reñir, todo lo que os he prometido al final no se va a cumplir. No se va a cumplir. ¿Amén? No sé cuánto tiempo llevo. Si me permitís 5 minutitos más. Llevo 20, entonces voy a coger 10 más. Génesis 45, lo que hemos leído. Dios encarriló todo para bien. Y quiero recordar algo que hemos escuchado hace creo que 2 domingos atrás. El dolor de hoy se puede convertir en una victoria el mañana. ¿Amén? ¿Estáis conmigo? Cuando vemos la historia de José, un hombre íntegro, un joven apuesto, dice la Biblia, al cual Dios bendecía continuamente, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios. Yo no sé quién le había instruido en las cosas de Dios a José. Y seguramente había recibido, sus hermanos habían recibido la misma instrucción. Pero podemos recibir la misma instrucción y unos retenerla y aplicarla y otros hacer caso omiso de esa instrucción. Seguramente Jacob el padre había instruido a todos sus hijos, pero el único íntegro
de entre los 13, si sumamos a la hermana Dina, el único íntegro, con una fe genuina, fue José. Es vendido a Egipto. En casa de Potifar, Dios le prospera y prospera todos los bienes de Potifar. Un joven apuesto, dice la Biblia, y la mujer de Potifar fija sus ojos en él y le dice, acuéstate conmigo. Y él dijo, no, porque no quiero pecar contra Dios. Tu marido lo ha puesto todo bajo mis manos, menos una cosa, a ti. ¿Esto no nos recuerda el Edén? Todo es mío, sobre todo tengo el gobierno, menos... Y gracias a Dios que José se mantuvo íntegro. Y dice la Biblia, dice que la mujer de Potifar, no sabemos si era guapa, mayor, si era delgadita, gordita, no lo sabemos, pero dice que le hostigaba cada día. Y un día que Potifar no estaba en casa y no había nadie, los criados tampoco, y estaba José, ella lo llama e intenta abusar de él, de su posición como esposa, y José sale corriendo, pero el manto de José se le queda en las manos de la mujer de Potifar. Y cuando llega Potifar le dice, José ha intentado abusar de mí, ha intentado aprovecharse. Potifar lo cree a la mujer y envía a José a la cárcel, con mucho pesar en su corazón, con mucho pesar. Y parece a veces que las desgracias se acumulan. Hay un momento en que soy vendido, vale, me recoge un egipcio que se llama Potifar. Hay un momento en que parece que ya estoy saliendo a flote porque todo está, Dios me está bendiciendo, todo está prosperando, pero llega ese momento en que el hacer lo correcto me acarrea o trae dolor. No voy a pecar contra Dios. Y es enviado por su integridad a la cárcel, tratado injustamente. Y luego, si queréis saber más, lo leéis. Pero era un hombre que, a pesar de las circunstancias, mantuvo su fe intacta. Por eso digo que mi actitud determina mi fe. Porque cuando la fe en el corazón del cristiano es genuino, la fe me lleva a obediencia. Cuando Jesús dice que por sus frutos los conoceréis, muchas veces nosotros pensamos que la fe es para producir milagros. El milagro no es un resultado de la fe, es un resultado de la acción de Dios en una situación cuando Él, por misericordia o por compasión o porque le da la gana, produce un milagro en el cuerpo de una persona enferma. No sé si me estoy explicando. Lo que demuestra la fe genuina es la integridad y la obediencia a la palabra de Dios. No sé si me explico. ¿Estás conmigo? Yo creo en Dios, confío en Él, por lo tanto le obedezco, vengan las cosas como vengan, sean cuales sean las circunstancias, yo le obedezco, porque mi fe y mi confianza siguen intactas delante de Dios, hacia Dios. La palabra de Dios dice, y voy a usar estos 7 minutos que me quedan, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un montón de versículos, o varios versículos que nos hablan y nos dicen qué es lo que le agrada a Dios. El viernes, no el anterior, Arturo compartió qué es lo que Dios espera de ti. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Hacer misericordia, ¿cómo era? Humillarte ante Él. ¿Y lo otro? Amar misericordia. Se me ha ido el versículo de la mente, por eso. Entonces, Él nos dice qué es lo que le agrada. Entonces, yo puedo decirle que mi fe, yo puedo pensar que mi fe le agrada a Dios porque mi fe genuina me lleva a hacer lo que a Él le agrada. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque si no tengo fe, yo no voy a actuar de acuerdo a lo que a Él, conforme a lo que a Él le agrada. No sé si me estoy explicando. ¿Estás conmigo? No es solamente creo en ti, te estoy agradando. Yo, sí, Señor, creo en ti
Y como creo en ti, confío en ti, estoy seguro de que tú eres y seguro de lo que tú has prometido, yo voy a vivir conforme a lo que tú has dicho. Y esto agrada a Dios. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la convicción de que Dios es y de que Dios está en control. Nuestra fe tarde o temprano tiene que ser probada. Pedro, el apóstol, escribió y dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Cuando Pedro pasó por uno de los momentos más difíciles de su vida, Jesús le confortó anticipándose al momento con estas palabras: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he pedido por ti que tu fe no falte. ¿Cuántas cosas podía haber pedido Jesús a favor de Pedro? Señor, convéncele de que no me niegue. O Señor, guárdale de ser zarandeado. ¿Sabéis lo que es zarandear? Estaba mirando en el Google, gracias al Señor, a Dios por el Google, que hoy en día lo encuentras todo, ¿no? ¿Cómo se zarandea el trigo? Hay muchas formas. A veces cuando está en el campo, el viento zarandea el trigo de un lado a otro. Pero este zarandeo es cuando pasas al trigo por el cedazo para separar el trigo de la paja, el aventador lo lanza y luego el trigo es seleccionado. Y el grano gordo queda y el grano más fino cae. Y dice Jesús, Satanás os ha pedido para zarandearos. Y muchas veces Dios permite a las circunstancias o al propio diablo que zarandea al mundo y a la vez a la iglesia para probarnos. Pero lo que me encanta es que Jesús no le pide guárdale, cuídale, dale fuerzas, sino le dice al propio Pedro, vais a ser zarandeados, pero yo he pedido a Dios, al Padre, que vuestra fe no falte. Y había algo que Satanás no podía tocar en la vida de Simón Pedro, fue la fe. Fue la fe. ¿Estás conmigo? Es como en el caso de Job. Tócale, pero no toques su vida. ¿Amén? Aleluya. ¿Amén? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser zarandeados? Porque muchos creyentes en el momento del zarandeo pierden la fe. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué lo ha permitido? Míralo. Y en Lucas 8, versículo 13, en la parábola de la semilla, de cuando dice que el sembrador salió a sembrar, dice que cuando Jesús explica, luego lo leéis en Lucas 8, y Jesús explica, Lucas 8:13, dice, las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. ¿Lo repito? Lucas 8:13. Las semillas que cayeron entre piedras representan ¿a quiénes? A los que reciben el mensaje con alegría, lo reciben. Pero como no lo entienden bien, y tristemente muchas veces hay muchos creyentes que no entienden bien el mensaje, dice, como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Por eso muchos empiezan que se van a comer el mundo y hoy no están. Algunos los afanes de la vida son los que lo ahogan. Otros, los problemas que tienen que ser usados para probar mi fe, nos apartan. ¿Por qué? Porque no entienden bien. La pregunta es, ¿hemos entendido bien el mensaje del Evangelio? ¿Hemos entendido bien lo que Dios espera de nosotros? ¿Hemos entendido bien de que Dios existe, de que Él tiene cuidado de cada detalle? ¿Hemos entendido bien
que la última palabra no la tiene el COVID, no la tiene Satanás, no la tiene el anticristo, no la tiene la bestia, sino que la tiene Dios. Hemos entendido bien que si soy un hijo de Dios, Él me cuida. Eso no significa que no vaya a morir de COVID. Quiero dejarlo muy claro, Esteban, un joven que servía a Dios, fue apedreado siendo joven y murió, pero vio la gloria de Dios antes de morir. Hemos entendido bien que no todo acaba aquí. Hemos entendido bien que Cristo algún día volverá. Hemos entendido bien que lo que Dios está esperando de nosotros es que vivamos en integridad y en santidad. Hemos entendido bien que lo que Él espera de nosotros es que le amemos y amemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo. ¿Lo hemos entendido bien? Porque si no lo hemos entendido bien, cuando venga la prueba, dejaremos de confiar en Dios. ¿Amén? ¿Y qué diferencia Lucas 8:13 con el Salmo 4:8? Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A ver, lo repito, en paz me acordaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La fe genuina viene por la palabra, por el oír la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mi pregunta en esta mañana, los que estáis escuchando, quiero de paso mandar un saludo a todos los que estáis viéndonos por Facebook. Un saludo especial a la Academia de Baeza. ¿Que Dios sostiene mi vida? ¿Lo he entendido bien? A veces la prueba nos zarandea, pero Cristo está ahí suplicando por nosotros. Cristo podía haber pedido otra cosa, reprender a Satanás, librar de la prueba, pero no, pidió por la fe de Pedro, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Amén? ¿Y cómo se le agrada a Dios? Lo que he dicho antes, a través de la obediencia. Y esto es lo que hizo José. A pesar de todas las emociones negativas que sufrió, se mantuvo como Moisés, como viendo al invisible. Y se mantuvo fiel a Dios a través de una vida íntegra. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros? A ver, yo soy José. Y de pasar a ser esclavo a ser el gobernador de Egipto, y Faraón le dio toda la potestad a José. Le dijo, todo lo que tú mandes, que sea así. Todo, tenéis que escuchar al pueblo, dice, todo lo que José diga, eso hacer. Si la fe no sostiene mi vida, y yo paso de ser esclavo a ser el gobernador de Egipto, por la primera persona que voy es uno al copero del rey, que tardó 2 años en decirle a Faraón que un hombre le había dicho todo. Acuérdate de mí, le dijo José, para interceder ante Faraón. Y el otro se olvidó totalmente del favor de José. La segunda persona era a por la mujer de Potifar y al propio Potifar, porque José, que estaba sirviendo a Potifar, llegó a ser el dueño, el amo sobre Potifar. Y Potifar se puso a su servicio. Pero ¿cómo habíamos reaccionado nosotros cuando José, con ese poder tremendo que tenía, el poder del imperio o de la civilización más avanzada que había en aquel entonces, que era la de Egipto? ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros al ver venir a nuestros hermanos? Muchas veces nos alegramos cuando aquel que nos ha hecho daño lo vemos que está pasando por momentos de dificultad. Ahora Dios me ha hecho justicia. Dios me ha vengado. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros cuando hubiéramos visto a los hermanos viniendo, suplicando, muertos de hambre? Yo no lo sé, ¿no? Hay que ser José, ¿eh? Que como nosotros conocemos el final de la historia, todo es muy bonito. Pero ¿cómo habría reaccionado tú o cómo habría reaccionado yo? Solamente
si tienes una fe genuina y eres íntegro con Dios, esto te llevará a reaccionar correctamente. Y esto es lo que agrada a Dios. Jesús habló de amar a nuestros enemigos. La palabra de Dios dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pero si mi corazón ha sido transformado por Cristo y por la palabra de Dios, cuando vea venir a mi enemigo le voy a decir, tururú, ahora tienes lo que mereces. Es más, incluso vamos a pensar que ha sido Dios que ha hecho justicia hacia nosotros, fastidiando a mi enemigo. Pero el corazón de José era otro corazón. Y yo quiero el corazón de José. Ese corazón. Y la fe que José tuvo. Y la podemos tener. Porque la fe es un don de Dios. La fe es algo que viene del cielo. Es algo que Dios pone en nosotros para llevarnos a vivir correctamente. Correctamente. Así que lo que nos toca hacer ahora a nosotros como iglesia en este tiempo de pandemia, la primera cosa es no reñir por el camino, sino estar viviendo de acuerdo a los principios y los valores del reino. No reñir entre nosotros. Tan sencillo como esto. Yo creo que es hora de que la iglesia en el mundo deje de reñir entre sí. Y que nos centremos en vivir de acuerdo a los valores del reino. Sostenernos en medio de la prueba como se sostuvo Moisés, como viendo al invisible. Sostenernos y mantenernos en medio de la dificultad como se mantuvo José, íntegros y fieles a Dios, aun cuando tengamos la ocasión de hacer lo que a nosotros, nuestra carne, nuestra naturaleza humana nos pide. Sujetar nuestra naturaleza a la voluntad y a la palabra de Dios, porque al final la bendición vendrá si yo me mantengo fiel, firme y en integridad. En el pasaje que hemos leído vemos, y quiero terminar con esto, las expresiones que José usa con sus hermanos. Dios lo encarriló todo para preservación de vida. Os daré la mejor tierra. Os alimentaré. Y hay algo que José le dice, decirle a mi padre, no os preocupéis por vuestros enseres, tendréis las riquezas de Egipto. No riñáis por el camino. Así que me gustaría terminar orando. Yo no soy el Señor Jesucristo, pero yo quiero usar a Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Maestro, como un ejemplo. Y si Jesús oró por Pedro, que su fe no faltara, yo quiero orar por nuestra iglesia, de que en este tiempo la fe no falte. Amén. Así que Jesús, primero darte las gracias por permitirme compartir esta palabra. Tú eres, Jesús, la palabra viva, expresada, vivida, el ejemplo en todos los sentidos. Decirte, Padre, que estamos felices de que a pesar de las circunstancias podemos reunirnos, aunque sea a través de las redes. Y damos las gracias por la sabiduría que has dado al ser humano para que pueda llegar a encontrarse con todo este sistema de redes, Facebook y todo, que nos ayuda a estar juntos en esta mañana. Yo quiero pedirte, Dios, que en este tiempo la fe de tu iglesia no falte. Estamos convencidos, estoy convencido que la fe de muchos está flaqueando. Que esto nos está llevando a vivir preocupados por nosotros mismos. Yo quiero orar en esta mañana, Jesús, que como tú lo hiciste
por Pedro. Ruego a Dios por cada miembro de esta congregación y cada una de las personas que nos están escuchando, que la fe no falte. Sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero darte las gracias por la vida de José, que ha quedado plasmada a lo largo de más de 4.500 años y ha venido hasta nosotros para que aprendamos de ella. Gracias porque a lo largo de la historia de la humanidad hubieron Josés, hubieron Elías, hubieron hombres y mujeres como Daniel, como una Débora, Señor, que no se doblegaron ante las circunstancias, sino que a pesar de que viniera lo que viniera, la fe de ellos se mantuvo intacta. Yo quiero rogarte, Dios, que esa fe que nos lleva a obediencia, esa fe que nos lleva a creer en tus promesas, que lo que tú has dicho es sí, es amén, esa fe es la que mueve nuestras vidas. Y no las circunstancias, ni los consejos humanos, ni siquiera los consejos de nuestra propia prudencia, sino tu palabra que sostenga nuestras vidas. Ayúdanos a ponerla en práctica, no solo en los momentos de vacas gordas, cuando hay abundancia, o sí, a ponerla en práctica y a ser buenos mayordomos en ese tiempo, pero sobre todo a vivirla intensamente en los momentos de dificultad. Ayúdanos, Señor. Padre, te ruego que llenes nuestro corazón de tu palabra, que nos des ese corazón que ya pedía David. Dame un corazón puro, dame un corazón limpio, un corazón en el cual tú reinas. Quiero honrarte, papá, Padre, en esta mañana. Quiero hacerlo a través de Jesucristo, a quien declaro Señor y Salvador de mi vida, y darte las gracias por tu Espíritu Santo, que ha hecho morada en mí, en nosotros, y que nos lleva a toda la verdad. Por eso te ruego, Señor, que en este tiempo de dificultad, de pandemia, nos ayudes a mantenernos firmes, confiados plenamente en ti, descansando tranquilamente, sabiendo que tú tienes todo el control. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y muchas gracias por estar escuchando. Antes de darle el micro para que termine Arturo, decir dos cosas. No perdamos las buenas costumbres. Yo quiero animaros a que recojáis una ofrenda en vuestra casa, lo digo en serio, a que apartes, como dijo el apóstol Pablo, cada primer domingo de la semana, algo conforme Dios te haya prosperado. Y para que lo que tú apartes lo lleves, para que el reino de los cielos, o lo traigas o lo entregues, para que el reino de los cielos siga avanzando. Otra cosa, propongo que este viernes tengamos 2 reuniones de oración por Zoom. Una a las 7 para las mujeres y otra a las 8 para los varones. Esto nos da la oportunidad a las mujeres de estar cuidando a nuestros hijos y mientras los varones están en la oración, y a los varones estar cuidando a nuestros hijos mientras las mujeres están en la oración. Así que queda establecido. Me he anticipado y nada, desear que tengáis una buena semana. Arturo.